Patria, se abre la sesión. Gracias. Primero, muy buenas tardes. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, en cuenta solamente está la urgencia en carácter de de simple, para el proyecto de ley que califica el delito que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas. Es la única documento que ha llegado en cuenta, presidente. Y además, aunque no es propiamente un documento en cuenta, indicar de que el Ejecutivo, el Ministerio, hizo llegar a la Secretaría una minuta, que está también en las carpetas de cada uno de ustedes, en relación con el proyecto que se encuentra en tabla, el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, la ley de patrimonio cultural, en el cual ellos identifican en un documento que consta de 6 páginas, identifican una serie de normas que corresponden a varias de ellas, a indicaciones del Ejecutivo presentadas a este proyecto de ley, que las han denominado como de fácil despacho, que en definitiva corresponde al resultado del trabajo realizado por la mesa técnica de los representantes del Ministerio y los asesores parlamentarios, que fue así acordado en la sesión anterior, con el objeto de ir avanzando para la discusión y votación de las indicaciones que se han presentado a este proyecto de ley. Eso, presidente. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Bueno, en primer lugar, la sesión de hoy es para continuar con el proyecto de ley de patrimonio cultural. Nos acompaña la subsecretaria, que nos acompaña, la señora Carolina Pérez. La saludamos, la aprovechamos de saludar también para las personas que nos están siguiendo. Y Carolina Pérez, ¿verdad?, que nos está acompañando. No, perdón. La Valentina Latorre, ¿no? Carla Fischer. Carla, perdón. Sí. Bueno, entonces, para tratar de avanzar, primero felicitar este documento. Hablamos hoy día también con Macarena Lobo de Sexpress para precisamente tratar, pues me había pedido en su momento, porque estaba la intención, y esto es bueno también dejar constancia de que el Ejecutivo le quería dar discusión inmediata al proyecto. Dado que la sesión anterior acordamos que se iba a hacer un trabajo conjunto con los asesores precisamente para ver qué podíamos despachar con más facilidad, y por eso celebro también y valoro este documento que nos hizo llegar el Ejecutivo de materias que entre los asesores se ha visto que son de más fácil despacho, que no presentan mayor discordia entre los senadores y el Ejecutivo, y podríamos eventualmente, una vez que terminemos de presentar esto, partir por esto como las votaciones más sencillas, más fáciles, y después ir viendo los aspectos que ya son más de fondo y donde probablemente vamos a tener que ir perfeccionando también el proyecto. Señor secretario, me llegó también una solicitud de Sonami para exponer en el proyecto. Se la voy a hacer llegar después. Sí, han habido, presidente, en sesión anterior varias propuestas, varias solicitudes. Dentro de eso está una que formuló en 2 oportunidades la rectora de la Universidad de Chile. La Rosa Bebé, sí. Sí, en 2 oportunidades, y en particular la segunda fue en relación, recordarán ustedes que lo mencioné en la sesión pasada, con la integración del Consejo, en que hay un representante de arquitectura de la Universidad de Chile que deja de formar parte de este Consejo. En relación con eso y en relación con la ley, me imagino también tendrá que hacer otra, o querrá hacer otra observación. Sí. Bueno, claro, eso va a ser uno de los temas que no van a ser tan sencillos, que es la integración del Consejo. Bueno, para tratar de avanzar con la mayor rapidez posible, entonces le dejo, a menos algunos de los senadores, senador Caita, el senador Velázquez, ¿tienen algo que indicar? Dejo que concluya la exposición la subsecretaria Carolina Pérez. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y saludo por su intermedio a los miembros de la comisión. Agradecer muchísimo también el trabajo, quiero aprovechar de hacerlo, con los diferentes asesores de sus equipos, porque efectivamente se han podido ir recogiendo aquellos aspectos que son de fácil tramitación, que son de acuerdo bastante transversal, y poder avanzar con ese paquete de eventuales aprobaciones, ¿cierto? Nos permite quizás
poder profundizar más en aquellos puntos donde puede haber diferencias. Así que agradecer mucho también la disposición de sus equipos en ese proceso, que ha sido muy buena, presidente. Nosotros durante la última sesión en que estuvimos acá nos quedamos en esta parte de la presentación, que venía justo después, ¿cierto?, de las atribuciones del Consejo y el servicio, y lo que comentábamos, solamente para redondear esa idea, tenía que ver con cómo el espacio colegiado, que es el Consejo de los Patrimonios, pasa solamente a tener las atribuciones vinculadas a principalmente el reconocimiento y declaratoria de patrimonio material, inmaterial, las diferentes categorías que conversamos, y cómo el servicio del patrimonio cultural a nivel regional pasa a tener las atribuciones vinculadas a las autorizaciones o permisos. Ahora, algo que también es bien importante de este proyecto de ley tiene que ver con los procedimientos, ¿ya? Algo que se nos ha pedido insistentemente de diferentes actorías de la sociedad tiene relación con los procedimientos y la certeza que entregan los procedimientos. Por lo tanto, este es un proyecto que busca, ¿cierto?, ser muy claro con las diferentes etapas de los procesos, y esto es algo que queda también establecido de manera legal. Lo primero tiene que ver con cómo son las declaratorias de patrimonio cultural material. Estamos hablando de las categorías de, por ejemplo, patrimonio inmueble. Pensemos en este mismo edificio, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso para protegerlo como patrimonio cultural? Lo primero y más importante es que se da el proceso de solicitud. Cualquier persona puede presentar una solicitud de declaratoria de un bien de patrimonio cultural material a la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio. Luego hay un proceso de admisibilidad que tiene que ver con la revisión. Y acá es bien importante que se ponen plazos, ponemos 10 días hábiles de plazo para poder revisar la admisibilidad. Esto es algo que hoy día no está integrado en la ley, por lo tanto hay muy pocas garantías para la ciudadanía en general, saber qué pasa en el momento en que ingresan una solicitud de declaratoria. Luego está la parte que llamamos proceso participativo, que tiene que ver con cómo en 10 días hábiles, admitida la solicitud, se la remite a la Dirección Nacional del Servicio para que disponga del inicio de un proceso participativo si resulta procedente. Para que nos imaginemos cuándo puede resultar procedente, por ejemplo, en la declaratoria de lo que hoy conocemos como una zona típica, ¿cierto? O un barrio, que en esta ley se llama zona patrimonial. Bueno, ahí efectivamente se recoge la opinión de los vecinos y vecinas respecto a si les parece o no tener un proceso de declaratoria de un polígono de barrio, por poner un ejemplo súper concreto, porque esto es algo que pasa. Y decir también que los procesos actuales nosotros hacemos estos procesos. Es algo que se lleva a cabo desde el sector, pero que no está hoy día puesto en la ley como algo relevante. Este proceso participativo tendrá un plazo máximo de 6 meses para su ejecución y sus resultados deberán ser incluidos en el expediente de solicitud de declaratoria. Luego de eso está las medidas provisionales, que tienen que ver con cómo, admitida la solicitud, se debe remitir al Consejo en 5 días hábiles para que se adopten o no medidas provisionales para asegurar la preservación y conservación del bien. Esto es algo bien importante y que se ha trabajado en algunos casos y que tiene que ver con cómo, ante el riesgo inminente, digamos, de un edificio patrimonial cuyo expediente ya está ingresado, se puedan adelantar las medidas administrativas, ¿cierto?, de la declaratoria para proteger, por ejemplo, de la destrucción inminente, por ejemplo, la remoción de objetos que puedan ser de valor de ese inmueble, etcétera. Eso es algo que yo quiero decir como autoridad, es una innovación del proyecto de ley y que nosotros hemos ocupado desde la institucionalidad patrimonial, por ejemplo, voy a decir de las últimas veces que lo hemos ocupado, para la Peña de los Parras, ¿cierto?, que está declarada monumento histórico. Ante el temor de su destrucción inminente, se ponen medidas provisionales mientras opera el proceso de expediente y se puede deliberar en el Consejo si es que es declarado o no. Sebastián, presidente. Acá tenemos una, igual se la podemos pasar al sí. No se preocupe. Y lo podemos... No, senador, sí. Es que quizás hay que abrirlo más y... Es un PDF, por eso. Ya, eso, lo vamos corriendo para que pierda cuidado. Hola, senador, ¿cómo está? Una interrupción de su secretaria. Primero saludamos al senador Durresti, quien debiese presidir hoy día, pero está también paralelamente sesionando la Comisión de Futuro, de la cual forma parte. Entonces,
para las explicaciones del caso a modo de excusa, porque va a tener que estar entrando y saliendo. ¿Esas medidas previsionales permiten que el Consejo haga qué? Gracias. Las medidas provisionales lo que hacen es anticipar los efectos de un acto administrativo, ¿ya? Esto es parte del derecho administrativo y de facto ya lo podemos hacer. Aquí lo estamos poniendo dentro del procedimiento de la ley para que haya mucha claridad en qué momento del proceso de declaratoria uno puede tomar esta medida, por ejemplo, si es que hay un riesgo a ese bien que va a ser potencialmente declarado. Por lo tanto, de manera súper concreta, una medida provisional lo que hace es adelantar, ¿cierto?, el efecto del acto administrativo, que sería el decreto de declaratoria de un bien inmueble, por ejemplo, adelantando que no se pueda demoler, por ejemplo, ¿cierto? Por lo tanto, esto ha pasado en casos bien particulares, no es algo que suceda todo el tiempo, pero es importante que sea parte del procedimiento para entender que ese es el momento en que debe evaluarse. Luego de eso está solo para introducir, porque llegó el senador, decir, senador, que estamos viendo cómo es el proceso de solicitud de declaratorias, entonces estamos viendo aquí... El azulito. Ese mismo, el de abajo, ese. Estamos como pasadito a la mitad. Pasadito a la mitad. Entonces estamos viendo cómo es, voy a detenerme mucho en esta porque después van a ver que con las diferentes categorías se repite, ¿ya? Pero ingresa la solicitud, se ve la admisibilidad, se evalúa si es que debe existir o no un proceso participativo, se evalúan las eventuales medidas provisionales, luego de eso se entra en conocimiento del Consejo. Finalizado el proceso participativo, la solicitud deberá ser puesta en el conocimiento del Consejo dentro de 30 días para que éste en un plazo de 45 días se pronuncie sobre la conveniencia o no de la declaratoria. Lo que explicaba también antes, senador, tiene que ver con que es bien importante que en el procedimiento hayamos puesto plazos, ya que era algo que no existía y que pensamos que entrega también certeza respecto. Sí, o sea, sí, porque están establecidos por ley y tienen que ver con que muchas veces sucede que un ciudadano, ciudadana, una agrupación ingresa un expediente declaratorio y no tienen claridad de cuándo, ¿cierto?, se va a debatir. Por lo tanto, entrega también certeza en ese aspecto y eso nos parece súper importante. Se pone en conocimiento del Consejo, como decía. Hay 5 días también en que se pueden requerir mayores antecedentes en caso de que se necesiten. Estos se pondrán también a disposición del Consejo. Después de eso viene el proceso declaratorio, o sea, conocidos todos los antecedentes, el Consejo se pronuncia sobre la conveniencia de declarar el bien y solicita la dictación de decreto supremo correspondiente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esto es igual que como funciona hoy día, ¿cierto? Esto se vota en el espacio colegiado. Algo que conversábamos en la sesión pasada es que más allá del número, que yo sé que es algo que vamos a entrar a debatir, es relevante que la instancia colegiada tenga contrapesos democráticos, ¿cierto? Y que efectivamente tenga distintas voces que permitan que no sea el gobierno de turno, independiente del color político, el que vaya definiendo lo que entendemos como historia común y como patrimonio cultural de todos y todas. Por lo tanto, ese también, y lo aprovecho de decir, es parte de la justificación de tener un espacio que es horizontal y no jerárquico en el Estado, vinculado a este tipo de preguntas. Y por último viene el decreto, ¿cierto? El decreto indica los valores y atributos del bien y el polígono de protección. Cuando corresponda, conforme a la propuesta del Consejo, se ordenará la incorporación al inventario. Esta es una ley que pone un inventario también de patrimonio. Esto es algo ampliamente solicitado desde las organizaciones internacionales, la UNESCO, y se informa al respecto al servicio de impuestos internos, al conservador de bienes raíces, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, por diferentes normas que también se proponen, que tienen que ver con la coordinación del Estado y que vamos a ir viendo, ¿cierto? Tienen que ver con las exenciones tributarias que se proponen dentro de polígonos protegidos y otras cosas. Cuando se entrega esa información a las diferentes entidades públicas que corresponden, acá quiero poner mucho énfasis en que los decretos deben tener valores y atributos, y eso es algo que es bien importante cuando uno dice, bueno, ¿qué hace el Consejo? Los consejos, para que las autorizaciones funcionen bien, deben entregar los valores y atributos. Y cuando uno ve un decreto, y podemos mandárselos también para poder hacer el ejercicio de entender eso de manera común, cuando uno hace un decreto de declaratoria,
digamos, el de este edificio, uno va a hablar de los valores, del valor histórico. Este edificio fue construido en tal época, ¿cierto? Es un edificio que alberga al Congreso, etcétera, etcétera. Y los atributos son aquellos aspectos que materiales del decreto de declaratoria. Por lo tanto, uno va desde los atributos, puede saber con mayor precisión qué cosas eventualmente yo puedo hacer o no en un bien, ¿ya? Voy a dar un ejemplo súper concreto. Nosotros tenemos a veces polígonos protegidos donde los atributos están más vinculados a el portón, porque el portón o el lugar de entrada es parte de lo que históricamente sucede en ese lugar, o una nave de arquitectura donde residió cierta persona o cierta comunidad. Eso no significa que yo no pueda hacer cosas en el resto del polígono. Por lo tanto, que un decreto esté bien hecho tiene que ver también con que las autorizaciones en el futuro tengan criterios objetivos, ¿cierto?, y lo menos discrecionales posible. Es importante decir que este es un proceso que nosotros además hemos hecho desde el Consejo, porque hay muchos decretos antiguos que no tienen valores, atributos, polígonos. Por tanto, eso también abre la discrecionalidad respecto a las autorizaciones cuando se solicitan. Vamos a pasar al próximo, que tiene... Por favor. Gracias. Está claro, creo que es un avance enorme que tengamos plazos y que esos plazos sean definitivos y haya mucha certeza en esta materia. ¿Cómo convive o va a convivir, o si lo han pensado, o de pronto son dos tipos de legislación que corren por caminos paralelos, con aquello que está en la Ley General de Urbanismo y Construcción? Porque eso solían sobreponer, creo que no sé si vamos a terminar de solucionar eso con esta ley, pero solían sobreponerse aquellos polígonos patrimoniales o zonas de conservación histórica o edificios de conservación histórica que estaban determinados por la Ley General de Urbanismo y Construcción con aquellos del Consejo Monumento. ¿Persiste ese problema? ¿Estamos buscando alguna forma de que ello se pueda subsanar, conversar? Gracias. Esa es una excelente pregunta, senador, porque efectivamente parte importante del proceso de declaratoria tiene un correlato urbano importante. Y en esta ley lo que se hace es obviamente apostar por el principio de coordinación entre los organismos públicos. Se oficia también, por eso en la parte de decreto, parte de los oficios que se mandan tienen que ver con el plan regulador y que se integran en el plan regulador. Pero si usted me pregunta, senador, en dónde yo también me metería y creo que uno puede profundizar la propuesta, es precisamente ahí. O sea, cómo la norma urbana dialoga de mejor forma con la regulación patrimonial. En el caso, por ejemplo, de las dobles protecciones, como los ICH, con los monumentos históricos, o hoy día los patrimonio inmueble que estamos diciendo en la ley. Entonces, se apuesta por el principio de coordinación. Pero yo creo que si ustedes me preguntan un lugar interesante para indicar este proyecto donde podemos profundizar más la propuesta, es precisamente ese. Además, tiene que ver con otras herramientas que tienen que ver con el incentivo al privado. Pensemos en Valparaíso, que siempre está en boga, ¿cierto? Cuando pensamos en el sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, nos vamos a encontrar con que el 87% de los inmuebles dentro del polígono son privados. Por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas que el Estado tiene también para generar incentivos e invertir en la recuperación urbana? Es algo que esta ley sí toma. Ahí se recogen y se ajustan algunas cosas del proyecto anterior que tienen que ver con las exenciones tributarias y tienen que ver también con la habilitación de un subsidio vinculado a la conservación patrimonial. Yo creo que ahí también es un espacio bien interesante para profundizar y trabajar, porque cuando uno revisa, independiente del gobierno, ¿cierto?, de las herramientas que el Estado tiene para poder generar esos incentivos, nos quedamos cortos desde el aparato del Estado para poder generar esa regeneración urbana, valga la redundancia. Senador Durresti. Presidente, gracias por su intermedio a la subsecretaria. Me interesa lo de los plazos. Yo creo que es uno de los grandes vacíos que tenemos hoy día en los procesos de declaratoria es la incertidumbre. Hay unos informes de Contraloría que el promedio son más o menos 900 días de retraso. Al establecer plazos, yo hacía la pregunta y clarificarla si son plazos fatales y si opera el silencio administrativo o cómo opera. Porque si los plazos no tienen un correlato de silencio administrativo, simplemente nos vamos a llenar de sumarios o de requerimientos a las autoridades de turno, más no avanzar en la resolución. Entonces, precisión, si son de
plazos fatales o no, se opera el silencio administrativo positivo o negativo y cuáles son los, si sería bueno, independiente de la secuencia que usted bien señala, subsecretaria, en los pasos, si hay como un flujo de tiempo que podríamos tener tal vez, o si no lo tiene ahora, obviamente no es exigible, pero para una próxima presentación simular, no sé, desde el hallazgo, digamos, que se produce, digamos, de la nada, digamos, o producto de una obra complementaria o un hallazgo casual, hasta la intervención en un inmueble o no sé, usted cita Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad. No sé si darán para 2 o 3 categorías, pero como el flujo de decir, esto acá son 10 días, 40 días acá, el Consejo. Sería bueno, presidente, si pudiéramos tenerlo y si me permite pedir, subsecretaria, de trabajarlo como en 3 o 4 temas, no sé si son muchos o son muy pocos, pero desde el hallazgo ocasional que, a propósito de la ampliación de una casa que no tiene ningún patrimonio, pero te encuentras con un hallazgo tremendo, o lo que ocurre, por ejemplo, con construcción de viviendas. Puedo citar casos para tal vez, si ustedes lo tienen como visualizar, Comité de Vivienda del Rincón del Paraíso, Lago Ranco, donde llevamos 3 años, se encontró en un conjunto habitacional, vivienda del Servio, un entierro indígena, o en otros casos que son menos impactantes en el hallazgo, pero que son de muy larga data y no cierre. Su secretaria le pediría y particular preocupación de los hallazgos que se hacen en carreteras y que terminan sin la carretera pavimentada, digamos, o haciendo una curva. De esos hay situaciones de 10 años, 15 años y que, digamos, no sé si me entiende, trato de buscar la mayor cantidad de casos que nos permite a través de ese flujo de tiempo darnos cuenta de cómo mejora o dónde va a operar el silencio administrativo o el plazo fatal efectivamente para cerrar el tema. Pongo el último hecho puntual en los caminos. Les recomiendo a todos los colegas que revisen los caminos donde hay hallazgos arqueológicos que generalmente quedan 5, 10, 15 años con la carretera no pavimentada. Se hace el levantamiento pero no se cierra, no se finaliza el acto. Entonces, si ahí nos puede ayudar, subsecretaria, con esos ejemplos prácticos para ver cuánto acortamos y dónde podemos mejorar. Sí. Perdón. Senador, vamos a acumular preguntas y así contesta después la subsecretaria. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea de lo que dice el senador Urresti. Probablemente lo comentaron, se discutió antes que se votara o se analizara en términos generales el proyecto, si pudiese haber alguna reflexión de la subsecretaria en torno a, yo no conozco en detalle la ley vigente, pero claramente por la experiencia que uno tiene desde los municipios, desde los niveles que nos hemos desarrollado en algún momento, pareciera cierto que actualmente hay mucha indefinición, no hay certeza y lo que se pretende en cierta medida es tener bastante claridad. Y finalmente no sabemos si vamos a salir conforme o no una vez que aprobemos con la mayoría que corresponda. Sin embargo, si pudiese un poco teorizar cuál va a ser la diferencia favorable una vez que este proyecto de ley esté aprobado y lo que hoy día tenemos, en términos de tiempo, de porcentaje. Algunas simulaciones a las que se refería el senador Urresti, la construcción de una carretera determinada y qué tipo de hallazgo complejizan un tema más que otro. ¿Van a haber espacio para las apelaciones respectivas? Ocurre que hoy día Chuquicamata tiene una declaratoria como de... No es de patrimonio inmaterial, pero tiene otro concepto, hay otra figura que al mineral se le ha entregado. Sin embargo, este centro cívico que hoy día tiene un nivel de protección en el campamento de Chuquicamata está a 50, 100 metros
del rajo mismo que todavía sigue explotando. Ocurre que mañana por X razón alguien indica que hay una veta subterránea, de hecho está la mina subterránea de Chuquicamata, pero hasta ciertas direcciones podría ocurrir que aparezca un hallazgo ahí minero, una veta propiamente tal. Está en esos espacios, lo dejo como consulta, no para discutirlo ya mismo, pero en el momento de ir acotando la discusión en particular, tener presente aquello, porque creo que el esfuerzo de todos nosotros es resguardar el patrimonio, pero acelerar y reducir los tiempos respecto a lo que hoy día nos convoca, a ver si somos capaces de dar con esos criterios. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Velázquez. Senador Keita. Sí, y solo agregar a lo que han señalado antes mis colegas, dos elementos que yo creo que son centrales en este proyecto. Uno, los tiempos, efectivamente, los tiempos administrativos y los tiempos, también lo que dice relación con los silencios administrativos, que fue parte también de la discusión de permisología y las que se están dando en economía, que la vio también el ministro Grau en su momento. Y otro que yo creo que es lo único que me falta de esta presentación, que lo encuentro que está bastante completa, es bien exhaustiva, pero me falta una comparación respecto de las modificaciones que se han hecho respecto de los incentivos tributarios, porque yo creo que eso también, y dice bien la subsecretaria cuando señala que en el fondo este es un impuesto que grava bienes privados en estricto rigor, porque los bienes públicos en general, cuando el Estado se hace cargo de algo, como sucedió con el Palacio Pereira, ¿verdad?, que hoy día sea además del Consejo Monumento Nacional o del Servicio de Patrimonio, sin ir más lejos, se hace cargo, lo repara, etcétera. El problema es para aquellas personas que, teniendo algún inmueble o estando dentro de una zona patrimonial que tiene ciertas obligaciones, es que quedan un poquito sin defensa. O aquella persona que le nombran o que hay un hallazgo o que se nombra su inmueble monumento nacional, es como se hace cargo. Entonces, tiempos. Primero vital, que es parte de lo que se ha discutido y que ha estado en la palestra pública discutiéndose, Consejo Monumento, durante mucho tiempo, y también incentivos tributarios dentro de las posibilidades, evidentemente, que todos entendemos que tiene. Esto en general son incentivos más que directos, son por dejar de percibir, ¿te fijas o no? Y hay algunos que me gustaría que pudiésemos tenerlos comparativamente para ver qué espacio tenemos para tratar de mejorarlo, tanto a nivel de tiempo como a nivel de incentivos. Y el asunto que señala el senador Urresti del silencio administrativo, es decir, invertir el peso de la prueba, que ya no necesariamente tenga que estar en aquellos a quienes se les indica que hay un hallazgo o que existe un inmueble de conservación patrimonial, sino que tengan lo público, el Estado, el peso de esa prueba. Continúe, subsecretaria. Hay varias preguntas que voy a tomar algunas con la lámina que viene, pero es bien importante distinguir entre dos tipos de temporalidad. ¿Ya? Hay una temporalidad que está asociada a las autorizaciones, es decir, lo que mencionaba el senador Urresti. ¿Qué pasa si yo encuentro un hallazgo arqueológico, ¿cierto?, en medio de una obra? ¿Cuánto me demoro? ¿Cuál es ese flujo, ¿cierto?, hasta tener una respuesta desde la entidad del Estado, en este caso el Servicio del Patrimonio Cultural, deja de ser el Consejo, ¿cierto? Y esta temporalidad tiene que ver con qué pasa cuando yo quiero declarar un inmueble, por ejemplo. Por lo tanto, que es otra temporalidad, ¿ya? Y que tiene que ver con entender que puedo tener un inmueble que tiene características patrimoniales y queremos que se proteja. Entonces, podemos traer los dos flujogramas para que haya mucha claridad tanto de las autorizaciones como desde las declaratorias, pero en el fondo este proceso es qué pasa desde el primer momento en que yo, como digamos una persona particular, digo hay que proteger el Palacio Cauciño porque pertenece, ¿cierto?, es importante para todos los chilenos. Ese día que yo ingreso, ¿cierto?, a esta solicitud, hasta el día final en que se firma un decreto que lo deja protegido, ¿cierto?, sobre cualquier tipo de autorización. Ese es un flujo y esta es primera vez que nosotros tendríamos en un proyecto de ley días para eso, porque también nos pasa que hay muchas personas que ingresan a estas solicitudes y pasan años a veces y no saben en qué están, ¿cierto? Por lo tanto, también quita un poco de discrecionalidad y es importante decirlo, de las autoridades de turno en qué cosas se van también declarando. Creo que esa es una garantía democrática respecto al patrimonio que es importante. Y respecto de las autorizaciones tenemos ese otro flujo que es qué pasa cuando yo pido una autorización, cuánto se demora, me demoro en recibir una respuesta.
Quiero pasar a la próxima. Y antes de eso, y también abordando el tema del silencio administrativo, este fue un tema que en algún momento en la Cámara también nos solicitaron debatir. Y es muy importante decirlo con mucha franqueza. Nosotros lo que tenemos hoy día son dictámenes de la Contraloría que establecen que, en particular en lo arqueológico, para poner el ejemplo de lo más complejo, en particular en lo arqueológico, no podrían operar los silencios administrativos por dos razones que están en diferentes dictámenes de la Contraloría. El primero tiene que ver con la densidad técnica de la decisión, que es un argumento que la Contraloría pone para poner o no silencios administrativos. Y en segundo lugar, que el patrimonio cultural arqueológico, digamos vasijas precolombinas, por poner un ejemplo, se pueden entender como patrimonio fiscal. Y no se puede tener ningún tipo de silencio administrativo cuando estamos hablando de patrimonio fiscal. Claro, solo negativo. O sea, en el fondo lo que pasaría es que denegaríamos todos los permisos. Entonces, hay que tener mucho ojo en cómo abordamos el tema del silencio. Podemos abordarlo con profundidad para que haya mucha claridad de cómo operaría, pero de abordarlo, por ejemplo, en solicitudes de declaratoria, digamos, de una zona típica, zona patrimonial, un silencio administrativo negativo iría en desmedro, ¿cierto?, del avance de esos procesos, y positivo generaría infinitas declaratorias, ¿cierto?, sin que sean juzgadas desde la perspectiva técnica. Entonces, sería un desorden urbano importante, si soy bien honesta. Por eso hay que ver muy bien cómo aplicarían en los diferentes tipos de categoría, y podemos abordarlo y también traer los dictámenes para que lo podamos analizar en profundidad, pero eso es más o menos el análisis que hemos hecho, y por eso nos importa que los plazos que pongamos sean realistas en términos de la función pública, porque entendemos muy bien lo que menciona el senador Durresti, que es, ojo, con que esto signifique también o vaya en desmedro de la propia función pública al tener un montón de incumplimientos de plazo en la Contraloría. Entonces, es un equilibrio complejo y que es bueno poder abordar bien, y nosotros encantados de traer ambos flujogramas, tanto de autorizaciones como de declaratoria, para poder entender cómo funcionaría en términos temporales. Y quería poder ejemplificar o tomar otra de las preguntas con la próxima lámina. La próxima lámina tiene que ver con las intervenciones en patrimonios culturales materiales y tiene que ver con los permisos. Y acá, cuando hablamos del ecosistema de las autorizaciones, formas de sanearlo es abordando el ecosistema en general, ¿cierto? No es solamente poner plazos, sino que tiene que ver también con descomprimir el régimen autorizatorio. O sea, cómo yo también descomprimo aquellas cosas que no revisten una afectación potencial al patrimonio cultural. Por lo tanto, lo que ponemos en este proyecto de ley, que es una gran innovación, diría yo, tiene que ver con las autorizaciones previas y excepciones. Entonces, por regla general, ¿cierto?, lo que esta ley establece es que las intervenciones en un bien perteneciente al patrimonio cultural material requerirán de autorización previa de la Dirección Regional del Servicio, importante recalcarlo, y estos deberán pronunciarse en un plazo de 60 días. Ahora, algo que también establece esta propuesta legislativa es que no se requerirá autorización en algunos casos particulares, ¿ya? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos poniendo un plazo para las autorizaciones en general y estamos eximiendo de algunas autorizaciones. ¿Qué autorizaciones se eximen? Primero, la remoción de escombros. Esto nos parece evidente porque nos enfrentamos muchas veces ante catástrofes naturales, incendios, terremotos, y hay que pedirle permiso al Consejo para retirar escombros. Nos parece que es un sinsentido, estamos obligados por ley. Por lo tanto, la remoción de escombros en casos de incendios, derrumbes o desastres naturales se eximen de cualquier tipo de autorización. La poda de vegetación, esto nos pasa mucho en lo que hoy día conocemos como zonas típicas, ¿cierto? Que quienes habitan una zona típica quieren podar y no pueden hacerlo y tienen que pedir autorización. Eso obviamente es un trámite que no queremos que la ciudadanía tenga que hacer y al mismo tiempo genera peso en el sistema autorizatorio, porque tenemos la misma cantidad de funcionarios que ven grandes temas y difíciles temas y la podan un árbol. Por lo tanto, cada vez que no tenga que ver con el atributo, estoy hablando, por ejemplo, de una zona típica que esté íntimamente vinculada con el paisajismo, se puede podar sin autorización, y tampoco las intervenciones establecidas como autorización de los planes de gestión patrimonial. Y aquí está quizá una de las cosas más importantes que tienen que ver con las autorizaciones, que son los planes de gestión patrimonial. ¿Qué es un plan de gestión patrimonial? Por ejemplo, y los planes de gestión patrimonial tienen que ver con todo el tipo de patrimonio material. Vamos a encontrar acá lo arqueológico,
que es un tema importante, y también vamos a encontrar, por ejemplo, una zona patrimonial o zona típica como establece la ley de hoy. ¿Y qué quiere decir un plan de gestión patrimonial? Es un marco regulatorio aprobado. Por ejemplo, si yo vivo en una zona típica, zona patrimonial, tengo un marco de aprobación que me permite pintar las fachadas de ciertos colores, que me permite intervenir el espacio de cierta manera, y ya no tengo que pedir permiso para hacerlo, porque tengo ese permiso ex ante, por decirlo de alguna forma. Y esto es bien importante, porque cuando hablamos del ecosistema, y lo que decía el senador Velázquez también, o sea, queremos facilitar los procesos, entregar un flujo más rápido, al mismo tiempo que nos aseguramos de cuidar el patrimonio cultural. Y de las preguntas, por ejemplo, de la sesión pasada, ustedes decían, bueno, ¿quiénes son los nuevos funcionarios? Bueno, hay un porcentaje importante de esa dotación nueva, que son los inspectores e inspectoras. Por lo tanto, ahí donde el Estado entrega confianza y dice, ok, ustedes pueden intervenir dentro del marco, hay un inspector o inspectora que va a ver que se esté cumpliendo, ¿cierto?, lo que está establecido. Por lo tanto, eso también, y es súper importante, en vez de tener una gran seguidilla de permisos, digamos, de un propietario de un inmueble en zona típica, vamos a sacar esos permisos, vamos a descomprimir el régimen autorizatorio, lo que nos permite avanzar con facilidad en otras autorizaciones que son difíciles, y en el fondo el contrapeso del Estado es poner un inspector que si se trabaja en el marco del acordado no va a poner problema, y si se está trabajando fuera del marco del acordado, va a poner una sanción. Entonces, esta es una ley que también pone sanciones y que tienen que ver con el régimen autorizatorio. Y acá, y voy a poner énfasis en esto, está una de las mayores descompresiones del régimen autorizatorio, ¿ya? ¿Qué autorizaciones yo eximo y cuáles, en el fondo, ya no tengo que hacer con un plan de gestión? Y por último, no requerirán autorizaciones las intervenciones menores que son limpieza, reposición, reparación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural material, que aún no cuenten con plan de gestión, debiendo dar aviso previo, ¿ya? Por lo tanto, hoy también estamos eximiendo un permiso, pero avisando con anterioridad que voy a generar un cambio en una zona protegida para que eso también entre en el programa de inspección. Y el programa de inspección... Van a tener la obligación de generar los planes de gestión patrimonial. Sí, es la misma forma. Hoy día lo tenemos de una forma un poco desagregada en el servicio, porque se llaman normas de intervención, se llaman planes de gestión arqueológico. Esto lo pone en una herramienta y va a ser muy similar a como lo hacemos hoy día, que tiene que ver con que esto lo hace la comunidad, digamos, quienes viven en una zona típica, o, digamos, la consultora que trabaja en un permiso ampliado de arqueología, en conjunto con la asesoría técnica del Servicio del Patrimonio Cultural. Y eso es bien interesante porque muchas veces las normas de intervención, como les decimos ahora, alineamiento, que serían los planes de gestión patrimonial, se hacen con procesos de participación, entonces son los propios vecinos los que van definiendo, ¿cierto?, cómo quieren respetar los valores y atributos de una zona patrimonial. Y pasa lo mismo en el caso de los planes de gestión arqueológica, donde nosotros ya lo hemos estado trabajando con algunas empresas importantes como Metro, ¿cierto?, donde efectivamente ellos dicen, yo voy a hacer un plan de gestión arqueológica, donde en el caso, y esto es algo que mencionaba el senador Alfonso Urresti, que es súper importante, donde si yo tengo una buena línea base arqueológica, puedo más o menos imaginar lo que voy a encontrar en un lugar, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Si yo encuentro cerámicos precolombinos en fragmentos, probablemente lo que estoy encontrando es la basura de gente que vivió hace cientos de años, miles de años atrás. Si yo encuentro un cerámico completo, es muy probable que esté encontrando un entierro que pueda tener características de humanos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno tiene una buena línea base y un plan de gestión arqueológica bien hecho, uno también puede decir, ok, en mi plan de gestión arqueológica, en el caso de encontrarme con este tipo de hallazgo, eso es lo que propongo que vamos a hacer. Y quedan con ese permiso entregado ex ante, y de esa forma lo que hacemos es de alguna manera prever o hacer que dejen de existir los hallazgos no previstos, que es lo que mencionaba el senador Urresti. Y eso también es bien importante porque sanea bastante el sistema autorizatorio. Perdón, Alfonso, ¿tú quieres? No, sí, respecto a los planes de gestión patrimonial, que me parece que es una buena innovación, pero debiese eventualmente, ya más, en la parte más administrativa, el servicio disponer de algún tipo de plan como para poder trabajar sobre eso. O sea, que en estricto rigor que no signifique eventualmente un costo ni para la comunidad ni para los propietarios, un costo demasiado grande extra para poder financiar un plan de
de gestión patrimonial. Por eso me interesa también lo que pasa acá, porque esto es novedoso. Hoy día hay una serie de indicaciones y reglamentos que a las personas que tienen o poseen un bien patrimonial están obligados a cumplir, o están obligados a cumplir incluso antes de presentar el proyecto, y posteriormente, si no lo cumplen, se ven expuestos a una multa. Pero me interesa que esto no vaya a significar la gestación de una industria de gestores patrimoniales que vayan a terminar significándole un costo grande a las personas que viven en esos lugares. Senador Durresti. Presidente, yo no sé si es un buen ejemplo lo del metro, porque lo analizamos en esta comisión y lo que discutíamos en su momento, que una obra como la línea 7 del metro, que es una línea que ni siquiera pasa por el centro, sino que más bien tiene algunas periferias, haya costado 73.000 millones de pesos, es una situación que yo dificulto que existe esa cantidad de dinero para una determinada obra o identificación. La subsecretaria nos señalaba que se había encontrado hallazgo arcaico tardío temprano, hallazgo arcaico temprano. No soy experto en arqueología, pero dificulto. Me metí a revisar en otros países hallazgo. Dificulto, subsecretaria, que tengamos un costo de 73.000 millones para ese hallazgo. Está bien, los arqueólogos van encontrando, y me parece muy bien, las líneas de tiempo, de comportamiento, pero encontrar eso a ese costo es algo que, mientras se nos cae el patrimonio, hoy día viene una nota en la prensa en que se están cayendo una serie de edificios, dificulto. Cuando uno se consigue 2.000, 3.000, 4.000 millones para una obra es una cantidad, y cuando son 73.000 millones para este hallazgo arcaico temprano, la verdad es que es impresionante, es difícil poder vis a vis señalarlo, no tenemos los recursos para eso. Entonces, el plan de gestión arqueológica, yo creo que uno lo que quiere hacer es anticipar, tener un mapeo, tener una línea de base, pero es muy importante lo que dice el presidente Cruzco, que no sea en definitiva es como una exigencia adicional, y que prácticamente va a haber empresas dedicadas a eso. Yo lo que creo que es importante, que el Estado, confío en el Estado, que sea el protector del patrimonio, y los incentivos a los privados para que lo protejan, lo pongan en valor y todo eso. Pero yo creo que lo peor, y creo que le pediría que en la discusión, al menos yo pretendo así hacerlo, sacar estos intermediarios. Sacar intermediarios, que yo creo que donde hay muchos recursos y donde hay una suerte de captura, que es el propio Consejo el que determina una situación y determina tal o cual situación. O yo propongo lo que el Consejo va a exigir. Entonces es un círculo, esto es como las licencias médicas. Gana el que da la licencia, gana el que la recibe, y gana el que reemplaza al que toma una licencia fraudulenta. Entonces es un incentivo perverso. Yo lo que creo, subsecretaria, y por eso le pediría que en la precisión nosotros entendamos que no existan intermediarios, ni existan construcciones como que nos cuesten 73.000 millones de pesos, como el hallazgo arcaico temprano. Eso yo creo que uno debe evitarlo, debe fortalecer la institucionalidad, debe tener herramientas para la protección del patrimonio, pero no podemos por esta vía estar financiando futuros estudios de líneas de investigación arqueológica. Me parece súper bien, pero no a costa de una obra material que se está realizando, como una carretera, la línea 7, o aeropuertos, o lo que sea, o línea férrea, o construcción de vivienda, para que en definitiva vía tangencial nosotros estamos engrosando el conocimiento arqueológico del país. Entonces creo que ahí tenemos que tener una precisión más clara para dar certezas, para dar herramientas efectivas,
y no, digamos, 73 millones de dólares para hallazgo arcaico temprano. Sí, de acuerdo. Tratemos yo creo que esto lo vamos a poder ver en detalle. El ideal sería, lo propongo a la comisión así, y ojalá que el presidente Lagos cuando vuelva lo pueda tomar de esa manera, que terminemos hoy día con la presentación y partir luego votando las indicaciones más generales. Hubo un trabajo que se hizo entre los asesores con el Ministerio precisamente para que tenga esa misma, para que podamos partir votando, ojalá a partir de la próxima sesión. Entonces, perdón, senador Keitel. Sí, presidente, gracias y perdón que retroceda un poquito la lámina anterior, me quedo dando vuelta y me parece muy bien que se pongan plazos claros y que no pase, como usted decía, subsecretaria, que de repente una vez que uno hace la declaratoria de un bien pueden pasar un tiempo indeterminado, pero este proceso del Consejo, de la Dirección Regional, de la Dirección Nacional, del Consejo que está a 5, 10, 45 días, etcétera, ¿qué pasa si no se cumplen esos plazos? ¿A quién le reclamo yo? Porque si voy a ir a reclamar a la misma persona, al mismo organismo que me está fallando, yo creo que está bien que se pongan plazos, que se ponga un orden, pero también qué respaldo, qué resguardo tiene quien hace esta solicitud y no se le entregan los plazos correspondientes. Entonces, perdón que vuelva atrás, pero eso no queda claro en la lámina que ustedes nos presentan. Y si no está claro, se puede generar un problema bastante grande porque, insisto, uno le va a echar la culpa al de atrás y al de atrás y al de atrás y al final no vamos a llegar a concretar lo que realmente sí se está haciendo justamente para ordenar esto y darle mayor celeridad. Subsecretaria. Perdón, gracias, presidente. Voy a tomar algunos puntos rápidamente para poder seguir con la presentación, pero que son súper importantes y que también dan luces de algunas cosas que propone esta ley. Solamente respecto a Metro, quiero hacer la aclaración que, claro, cuando uno revisa lo que pasó con línea 7 versus línea 9, por eso hago el ejemplo. Por ejemplo, la RCA de línea 7 es del 2021. Nosotros no pudimos tomar como administración la RCA de línea 9, y por eso lo pongo como ejemplo que es distinto al anterior. Y la innovación de la línea 9, que creo que es un aprendizaje del Estado en general, tiene que ver precisamente con que se pone sobre la mesa un plan de gestión para evitar el sobrecosto, ¿cierto?, o un presupuesto exorbitante vinculado a la recuperación del patrimonio. Por lo tanto, quizás la mejor innovación de la línea 9, haciendo contraste con la línea 7, es esa, que se propone un plan de gestión arqueológica que entrega autorizaciones, ¿cierto?, y eso también sanea los costos de eso. Algo que es súper importante decir y que por eso está integrado acá, porque es algo que debiese ser ley, ¿cierto? Y no la iniciativa de buena voluntad de quien esté, ¿cierto?, a cargo de las diferentes instancias del Estado. Y eso es relevante y por eso hago ese contrapunto, senador. No es por obviar el ejemplo de la línea 7, pero es decir que cuando nos tocó tomar una, que era la 9, hubo una innovación metodológica bien importante. Claro, lo podemos buscar, y es un dato más de Metro, pero podemos traerlo a colación para entender ese contraste mejor y ver cuánto estaríamos ahorrándonos. Y lo otro que tiene que ver con el ecosistema, que es bien importante, y es la pregunta que hace el senador Cruzco, que yo creo que es súper atingente, que tiene que ver con cómo no ponemos más intermediarios, ¿cierto? Bueno, si nosotros hacemos una comparación entre el proyecto que pasa de la Cámara al Senado y las indicaciones que pusimos en este proyecto, hay un movimiento que es bien importante y que tiene que ver con eso y con el informe financiero, que fue que aquellas cosas que se ponían fuera del Estado, la inspección, de hecho, en el proyecto pasado estaba en los juzgados de policía local, no sé si se acuerdan de eso, y los procesos participativos estaban en los municipios. Y eso nos parecía, en el ánimo de mejorar, ¿cierto?, nos parecía que podía generar inequidad territorial, porque hay municipios que no tienen los recursos para poder llevar un buen proceso de participación. Por lo tanto, cuando uno revisa este informe financiero, se va a dar cuenta de que traemos la inspección y la ponemos adentro y también traemos la participación. Por lo tanto, cuando uno piensa en una zona patrimonial, hoy día llamada zona típica, y en ese proceso, bueno, el proceso participativo está a cargo, en términos financieros, por así decirlo, del Estado. Y eso es súper valioso porque genera equidad vinculada a la protección del patrimonio para quienes, por ejemplo, viven en barrios patrimoniales. Nos traemos la participación y se crea un espacio en la orgánica del servicio
de participación para hacer esos procesos y sacar esos intermediarios. Ahora, respecto a lo arqueológico, porque es distinto a una zona patrimonial, es distinto y es importante hacer también esa diferencia. Respecto a lo arqueológico, hay dos cosas importantes. La primera, y que tiene que ver con lo que mencionaba el senador Durresti. La primera tiene que ver con que los permisos ya no son del profesional de la arqueología, ¿cierto? Hoy día los permisos son del arqueólogo o arqueóloga. El permiso pasa a ser del encargado legal de un proyecto, ¿ya? Por lo tanto, él puede eventualmente cambiar el profesional, ¿cierto? Que está trabajando, que hoy día no es algo que esté sucediendo. Y lo segundo es el registro, que es algo que vamos a ver más en detalle quizás en alguna otra sesión. Pero el registro de arqueólogos y arqueólogas lo que hace, y la idea matriz detrás del registro, no es que sea un registro de pocos arqueólogos. La idea es que lo que dicta esta ley es que haya un reglamento de quienes entran al registro, pero la idea central es que haya muchos arqueólogos y arqueólogas dentro del registro que estén eximidos de autorizaciones, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy arqueóloga y estoy en el registro, estoy eximida de una serie de autorizaciones vinculadas a la arqueología. Si yo incumplo, ¿cierto?, lo que puedo hacer, el riesgo es que me saquen del registro por 5 años. Por lo tanto, el incentivo es a que haya menos costos vinculados a la arqueología y es a cumplir la regla. Porque también en términos económicos a todos los arqueólogos les va a convenir estar en el registro, porque si están fuera tienen que pedir más autorizaciones. Entonces, si nosotros, y podemos hacerlo también, senadores, o sea, cuando hablamos del ecosistema de la arqueología, hay muchas cosas. ¿Quién es el titular del permiso? ¿Qué es el patrimonio arqueológico y qué no lo es? Que también es parte de esta ley. El registro, ¿cierto? ¿Qué permisos se eximen y cuáles no? Entonces, cuando uno ve el panorama del ecosistema arqueológico, hay diferentes factores que operan en ir saneando ese sistema. Pasemos entonces a la próxima, pero ahí hay algunas cosas importantes. Perdón, sí, ahora sí. Y respecto del reclamo, podemos también revisarlo en detalle, porque ahí nosotros lo que hacemos es establecer plazos precisamente para que la ciudadanía tenga una herramienta de exigir a la institucionalidad. Eso se puede hacer por diferentes canales y justo estaba en la otra sesión el senador, pero ahí el tema del silencio administrativo yo explicaba que es difícil de hacer operar precisamente por los propios dictámenes de la Contraloría vinculado a lo técnico de la decisión y a cuando tienen que ver con lo que la Contraloría entiende como patrimonio fiscal. Entonces, ese es un ecosistema un poco más complejo, pero que también podemos ver en detalle en alguna sesión para tener mucha claridad. Tiene razón usted, subsecretaria. Efectivamente, el silencio administrativo en algún momento, ante una justificación técnica, no puede operar porque tiene que ser un decreto, una resolución fundada con una serie de antecedentes. Pero los plazos, si no llevan aparejado una sanción que opere en favor de, digamos, del requirente, exacerban o sitúan la dilación en un arbitrio de la autoridad, y eso es perverso. Es perverso porque no sacarlo a tiempo no significa nada, simplemente es atochar y es generar un plazo sin diente, digamos, sin consecuencias, y eso es retórico, decir, miren, en 30 días tendrá que hacer eso, y si a los 30 días no se evacúa. Entonces, yo creo que la simplificación tiene que ser, para tener claridad, yo creo que tenemos un conjunto de funcionarios, de historia en la institución para poder sacar adelante esto, pero tener líneas fáciles, porque a mí lo que me preocupa, o al menos trataré de informar en esta discusión, es de que no sea un mar sin orilla, un mar sin la arqueología, el hallazgo, el tiempo, la profundidad, la cantidad de calicatas. No sé si a ustedes les ha tocado cuando las famosas calicatas que te llevan a un imposible, y si son 10, son 20, y alguien pide 30 y otro pide... Entonces, siempre hay no hay una certidumbre, y yo creo que acá para los titulares de los proyectos y para los que buscamos también la preservación del patrimonio, tiene que ser plazo, dimensiones, muestras objetivas, y no este mar sin orilla que te lleva al infinito de requerimientos y al final el propio patrimonio es lo menos preservado, sino que es más bien el proceso. Se pone mucha atención en el proceso y no en
no en el resultado. Sí, yo creo que, bueno, ya sabemos, en orden a tratar de avanzar, pido que tratemos de ir avanzando, porque estos asuntos nosotros ya tenemos más o menos identificado en qué podemos avanzar, en qué vamos a topar, probablemente en los tiempos y en los eventuales retrasos, o lo que las declaratorias se demoran, o los hallazgos se demoran, o los procesos participativos, que 6 meses me parece harto para congeniar, por ejemplo, con los plazos máximos de 60 días, ¿te fijas? No sé cómo van a funcionar, pero sabemos que en eso nos vamos probablemente a detener un poco, conformación de los consejos, incentivos tributarios, tiempo. Yo creo que esas son 3 cosas que vamos a tener que ver con cuidado. Yo hoy día le decía, conversando con la ministra Lobo, algo que señalamos anteriormente también, que probablemente la conformación de los consejos de quienes entran y quienes salen, yo creo que va a ser difícil, va a ser tan difícil rebajar como aumentar. De repente, capaz que sea mejor, para efectos de sacar la ley, dejar esas cosas un poquito más en stand-by y avanzar con lo otro. Pero ojalá tratemos de terminar esta sesión, la exposición, y la próxima ya partir votando en particular. Adelante, subsecretario. Ya. Sí, solamente para no dejarlo tan sin responder, porque creo que es bueno abordarlo, esta es una discusión que se ha dado en el marco de la discusión de la ley marco, en el marco de la ley marco de permisos sectoriales, donde efectivamente se llegó a una solución. Nosotros podríamos ver una coordinación relativo a ese proyecto de ley, digo, para que sean coherentes, y sobre todo porque los senadores y senadoras se han esforzado en llegar a una conclusión respecto a ese punto, entonces creo que sería bueno tomarlo y podemos también hacerlo y coordinarlo con SECPRES. Lo mismo con las exenciones, yo creo que es bueno tener una sesión para ver incentivos, porque creo que ese tema es central y tiene que ver también con lo que mencionaba el señor Durresti, con todos esos inmuebles patrimoniales, que sobre todo después del Día de los Patrimonios, todos nos damos cuenta de lo importante que es tener más herramientas para hacernos cargo desde el Estado y también en conjunto de la sociedad en su conjunto, y poner... y voy a pasar al tema también del deber de aviso después, senador Durresti, porque ahí efectivamente opera una especie de silencio que vamos a explicar y que es donde puede operar, en el fondo, es donde encontramos que podía operar. Tenemos, por un lado, la definición de patrimonio arqueológico. Esto yo lo había dicho en la sesión pasada, pero tiene que ver con estos objetos, lugares que hayan sido descubiertos, o se han descubierto, consecuencias de exploraciones, investigaciones, excavaciones, prospecciones o al azar, que sean representativos de usos, prácticas, actividades y modos de vida de las sociedades que habitaron el territorio nacional durante el periodo prehispánico y periodo colonial. Importante, y la mayor innovación relativa al proyecto que sale de la Cámara es que ponemos un rango epocal que ha sido ampliamente debatido. Probablemente van a venir también, ¿cierto?, personas de la sociedad civil a debatir este rango, y creo que quizás este es de los puntos más importantes vinculados al arqueológico. O sea, ¿es toda la arqueología patrimonio? Esta ley establece que no, que hay patrimonio arqueológico y hay objetos arqueológicos que pueden estar fuera de esa definición por el solo Ministerio de la Ley, porque es súper importante decir que hoy día en Chile todo lo que yo encuentre es patrimonio arqueológico por el solo Ministerio de la Ley, sin un proceso de valoración, y esta ley dice, ok, todo hasta la colonia, y después de eso un reglamento que nos entregue criterios para decidir y definir qué cosas son relevantes y cuáles no. En esa lógica, perdona, presidente, en ese resumen que usted señala, ¿cómo entraría el hallazgo incaico temprano en esa línea, en esa data? Claro, es una buena pregunta, porque en el caso de la línea 7, cuando nos enfrentamos a un arcaico temprano, estarían protegidos por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Eso no quita que no operen todas las otras herramientas que tenemos, ¿cierto? Y que tienen que ver con el porcentaje de rescate, por ejemplo, que mencionaba el senador. O sea, que yo tengo algo muy importante no significa que lo rescate todo, ¿ya? Pero sí que el Estado debe tutelar, ¿cierto?, qué sucede con ese hallazgo. Ahora, por poner un ejemplo distinto, bueno, posterior a ese rango epocal vamos a encontrar la época republicana, que es ampliamente debatida. Y ahí uno podría decir, ok, en ese momento, y por eso en la segunda parte de la diapositiva dice, o aquellos que de acuerdo con criterios científicos, culturales o técnicos definidos por un reglamento, o sea, yo puedo encontrar cosas posteriores a la colonia que sean súper importantes. Y voy a tener un reglamento que me ayude a definir cuáles son importantes y cuáles no.
¿cierto? Bajo criterios científicos, etcétera. Yo puedo encontrar algo de la época republicana que quizá el país no encuentra tan importante y puedo encontrar algo mucho más actual, digamos, de 30 años de antigüedad, pero que revista una importancia cultural, científica, que es reconocida por el Estado. Por lo tanto, de eso versa, ¿cierto?, esta innovación respecto al rango epocal, de nuevo, ampliamente debatida. Yo creo que este también va a ser un punto de debate importante, pero esa es la lógica según la que opera esta indicación. Y nosotros tomamos una decisión desde el Ejecutivo que tiene que ver con poner un rango, ¿cierto? Y ahí también una innovación importante respecto al proyecto original. Y si paso a la siguiente, vamos a encontrar el deber de aviso, que, ojo, es importante decir que es distinto el régimen autorizatorio. Hemos visto cosas distintas hoy día. Hemos visto el flujo, ¿cierto?, para declarar un bien material, patrimonio. Hemos hablado también de las autorizaciones. Y acá tenemos el deber de aviso. O sea, ¿qué sucede? Voy a poner un ejemplo. Si yo voy caminando por la playa de Cartagena, voy a poner un ejemplo que existe, y me encuentro fósiles, ¿ya? ¿O qué sucede si yo estoy excavando y encuentro un fuerte, ¿ya? Bueno, tengo que avisarle al Estado, y eso es lo que tiene, de eso se trata el deber de aviso, que es importante decir que está fuera, o sea, esto no es un hallazgo no previsto, ¿ya? Es distinto, y tiene que ver con la responsabilidad que tiene la sociedad entera, es decir, ante un hallazgo tengo que avisar. Hay gente que ha encontrado dinosaurios en Chile, ¿cierto? Hay casos así, y tienen que avisarle al Estado para que pueda proceder. Entonces acá salen las personas que... Bueno, aquí que hallaren bienes arqueológicos, bioarqueológicos o paleontológicos deberán dar inmediato aviso a la Dirección Regional del Servicio. Ante el hallazgo, el servicio podrá solicitar la asistencia de Carabineros de Chile o disponer la concurrencia de su personal dentro del plazo de 2 días corridos para verificar la naturaleza y si se han adoptado las medidas necesarias de resguardo. Esta Dirección Regional tendrá 15 días para resolver si el hallazgo corresponde o no a un bien de aquellos para cuya intervención se requiere una solicitud de autorización previa. Digamos, alguien está construyendo una casa, ¿ya? Y encuentra una momia chinchorro. Esto pasa en Arica, ¿cierto? Esto puede pasar. Entonces, tienen que dar aviso en ese caso y hay que ver si requiere o no una autorización. Si la DR no se pronuncia dentro del plazo, no podría hacerlo. Y aquí opera lo que preguntaba el senador Durresti. El titular deberá presentar un diagnóstico del hallazgo y, de ser necesario, un plan de intervención elaborado por un arqueólogo o paleontólogo que forme parte del registro de profesionales. Entonces, acá sí hay un espacio donde opera, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo estoy construyendo mi casa y no recibo una respuesta, ¿cierto?, en el plazo? Desde el de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, ¿ya? Entonces, por eso es importante ver que esta ley opera con diferentes casos cuando hablamos de arqueología, paleontología. Voy a pasar a la siguiente. Vamos a hablar de patrimonio inmaterial, ¿ya? Esta es una ley que también entrega el procedimiento para el reconocimiento, ojo, que no es declaratoria, es reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial, y pongo mucho énfasis en la palabra reconocimiento porque la consecuencia jurídica es distinta. Cuando yo protejo un bien material, entra dentro de un régimen de autorizaciones. No es el caso con lo inmaterial son, lo hablábamos, ¿cierto?, las prácticas culturales, etcétera. Por lo tanto, lo que se activa es un proceso de salvaguardia desde el Estado. Por eso la consecuencia es distinta, ¿ya? Y acá vamos a encontrar, muy similar al material, con algunas variaciones, la solicitud, ¿cierto? Esto, y es importante decirlo, está hecho según la UNESCO. Y la UNESCO es muy clara en establecer que el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial no emana del Estado, sino que emana de la persona o comunidad, ¿ya? No es el Estado el que elige, sino que las comunidades son las que buscan reconocimiento. Es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la solicitud es de cualquier persona o comunidad portadora legataria que puede presentar la solicitud de reconocimiento de un elemento, expresión, manifestación del patrimonio inmaterial a la Dirección Regional del Servicio. Luego de eso tenemos un plazo de 10 días hábiles para la admisibilidad. Luego de eso, y esto es bien importante porque también emana del UNESCO, si en el caso de lo material teníamos el proceso participativo, en el caso del inmaterial es la investigación participativa, ¿ya? Esto también está alojado en el presupuesto del servicio, no está fuera, no está en la comunidad, y tiene que ver con el mismo plazo de 6 meses para poder generar el expediente de reconocimiento. Es súper importante que sea una investigación participativa porque es la propia comunidad la que genera el expediente, que es legataria de, en este caso, el patrimonio inmaterial. Después tenemos la orientación técnica, que la propia Dirección Regional puede orientar técnicamente a las personas o comunidades portadoras en su solicitud y en la investigación. Tenemos el conocimiento del Consejo, igual que en el material, ¿cierto?, que es
se pondrá en conocimiento en 30 días para que en un plazo de 45 se pronuncie la conveniencia del reconocimiento. Luego de eso están los antecedentes adicionales, 5 y 30 días, al igual que la vez pasada. Luego de eso pasa al Consejo y, conocidos todos los antecedentes, el Consejo puede, ¿cierto?, pronunciarse con la conveniencia de reconocer el elemento de expresión o manifestación solicitando la dictación del decreto, ¿ya? La herramienta es la misma, es un decreto de dictación, las consecuencias jurídicas son distintas, muy importante recordarlo. Y luego el decreto, y conforme a la propuesta del Consejo, se ordena la incorporación al inventario, ¿ya? Que es el inventario de los patrimonios culturales que establece esta ley y que también va en el marco de las recomendaciones internacionales. Vamos a pasar al verdecito, es lo mismo, así que no lo voy a repetir. Es el reconocimiento de los patrimonios de los pueblos originarios, que tiene que ver con los sitios de significación cultural y que tiene que ver con los conocimientos tradicionales colectivos, entran dentro de la lógica del PCI, no del patrimonio material, ¿ya? Y esa distinción también es muy importante. Y voy a pasar ahora a los protocolos. Y acá quiero recoger una pregunta anterior que hacían los senadores y que es súper relevante y que tiene que ver con la certeza de los tiempos, por ejemplo, entre los hallazgos vinculados a pueblos originarios. Y yo creo que quizá una de las mayores virtudes que tuvo la consulta indígena y la consulta del pueblo tribal afrodescendiente son los protocolos. ¿Por qué? En parte de los acuerdos con los pueblos se establece que la ley creará 3 tipos de protocolo. Un protocolo que está vinculado, voy a partir de abajo para adelante, porque el primero es el más complejo, pero uno que tenga que ver con el reentierro, ¿cierto? Que es algo que las comunidades piden mucho. ¿Cuál es el protocolo de reentierro respecto, por ejemplo, a hallazgo arqueológico en diferentes contextos? Lo otro que tiene que ver con la restitución. ¿Cuál es el protocolo de restitución? Esto es una deuda del Estado, ¿cierto? Cuando las comunidades dicen, bueno, tenemos tales elementos que son parte de nuestra cultura, que están en un museo en Estados Unidos, en un museo en cualquier país europeo, ¿cierto? ¿Cuál es el protocolo para que las comunidades puedan exigir y pedir que el Estado se involucre en la restitución? Y por último, el protocolo de hallazgos arqueológicos. Y ese protocolo tiene mucho que ver con lo que plantea el senador Durresti, o sea, cómo yo implemento certeza cuando estas cosas suceden. Y la certeza tiene que darse a todas las partes, tiene que darse a la comunidad del pueblo originario, ¿cierto? Tiene que darse a quienes están esperando un hospital, por poner un caso concreto que los senadores conocen, tiene que darse también para quien está a cargo de la concesión, ¿cierto? Por lo tanto, ese protocolo yo creo que es de los elementos más win-win de la consulta indígena y lo que establece la ley es que cada región generará un protocolo, estos 3 protocolos. En el caso del hallazgo arqueológico indígena, el protocolo lo que hace es establecer qué sucede cuando encontramos este hallazgo, cuáles son las preguntas que se hacen, con los tiempos que se hacen y cuándo se llega a una resolución de eso. ¿Qué es lo que se aplica en este protocolo? El principio de participación permanente del convenio 269 de la OIT. Y esto es súper importante decirlo. El Estado ratificó este convenio, tenemos que cumplirlo, es nuestra obligación, pero los mecanismos de participación que establece ese convenio son variados. No es solamente la consulta, por lo tanto, aquí abrimos una posibilidad de participación que le entrega certeza a las comunidades y le entrega certeza al país entero, ¿cierto?, respecto a hallazgos arqueológicos, por ejemplo, vinculados a proyectos de inversión tanto pública como privada. ¿Puede una comunidad, y es importante decirlo, judicializar cualquier tema? Están en su derecho a hacerlo. Por cierto que sí. Y nosotros sabemos que casos complejos que tenemos de consultas indígenas tienen que ver con fallos de la Corte Suprema, ¿ya? Pero lo que hacemos acá es evitar la controversia mientras podamos evitarla. Por lo tanto, yo creo que acá estamos saldando una deuda del Estado súper importante que tiene que ver con cómo hacemos carne las convenciones ratificadas por el Estado en materia de pueblos originarios, al mismo tiempo que somos capaces de entregar certeza para la inversión público-privada. Creo que de verdad aquí hay un protocolo que nos permite desanudar un nudo crítico para el cual ni las comunidades ni el Estado tenemos las herramientas para desanudar hoy, ¿ya? Más que los muy buenos oficios. Y acá tenemos una respuesta institucional a una problemática real. Y vamos a ir a los planes de gestión, instrumentos de gestión patrimonial. Eso yo creo que hay que verlo bien en detalle, perdón la interrupción, subsecretaria. Por favor. Porque efectivamente el 169 no es vinculante y eso yo creo que yo entiendo que hay una necesidad de tratar de generar todos los mecanismos de certeza que sean posibles, pero no transformar en norma aquello que son convenciones que no son vinculantes necesariamente, porque también hay casos, y ha sucedido, de comunidades que se crean a propósito de proyectos productivos.
eventualmente, y que terminan cobrando un peaje para proyectos que el día de mañana, sin la anuencia de las comunidades, no se pueden realizar. Y ahí yo creo que también hay que establecer un protocolo respecto de falsas denuncias. Y yo creo que también ocurre, también existen, y ha pasado. Entonces, bueno, lo vamos a ver en el detalle para no, porque esto obviamente que lo vamos a discutir en particular, pero la idea es que haya certezas para todos lados. Nadie pretende que donde efectivamente haya derechos patrimoniales o derechos ancestrales de comunidades que efectivamente los tienen, estos no se respeten. Pero también yo siento que ha habido en algún momento incluso ONGs que se han dedicado a buscar la forma de entrabar ciertos proyectos por distintos fines, ya sea por fines de conservación, por fines pro alguna comunidad que ellos consideren relevante o sencillamente por fines económicos. Y eso yo creo, en eso nosotros tenemos un vacío, un marasmo muy grande donde no hemos definido qué sucede con quienes hacen mal uso de estos instrumentos precisamente para que se entraben el día de mañana o se haga mal uso o un uso direccionado de este tipo de convenciones. Sí, muchas gracias, presidente. Es importante decir que, claro, el nacimiento de este protocolo y la propuesta, y lo vamos a ver mucho más en detalle porque merece atención, ¿cierto?, esta propuesta, se relaciona también con la jurisprudencia que ha sido creada en la Corte. Yo creo que eso también es importante tenerlo sobre la mesa, ¿cierto? Hoy día tenemos fallos de la Corte Suprema vinculados a este tipo de temas. Por lo tanto, cómo nosotros desde el Estado intentamos dar una solución. Sí, exactamente. Por lo tanto, muchas veces ante hallazgos arqueológicos hemos tenido recursos de protección, o sea, y lo digo con justicia, porque cuando uno... sí, no, los protocolos que yo menciono son solamente vinculados a patrimonio material, ¿ya? Sí, solamente patrimonio material. Adelante. Micrófono, senador. Que a propósito de esa discusión, hay un fallo muy ilustrativo recurriendo a través de queja, hace 2 semanas atrás o 3 semanas, de la declaratoria de humedal urbano del Tercer Tribunal Ambiental a propósito del humedal de Villarrica, en que recurriendo al Consejo de Defensa del Estado en queja se ha revocado la solicitud de consulta indígena por ser norma expresa, particularmente en la ley de humedales urbanos, la existencia objetiva de los requisitos para la declaratoria. El Tercer Tribunal había declarado que era necesaria la consulta indígena y ese era el fallo, y conociendo en qué recurso de queja, la Corte Suprema ha dictado un fallo bien decidor en eso. Entonces creo que también es importante consignarlo, y solo como un elemento, presidente, que ayudar al material de discusión que nosotros tenemos en la discusión de este proyecto. Nosotros solicitamos hace un tiempo al Ministerio, claro, un conjunto de antecedentes sobre todas las solicitudes del Consejo de Monumentos Nacionales que no han sido atendidas, y nos enviaron una copia bien interesante, y estudiando los antecedentes hay un informe de la Contraloría General de la República que tiene un dato que es bien decidor. Solo me permito citarlo para que informe nuestra discusión. Hace una distribución de la dotación del Consejo de Monumentos Nacionales. Tiene 233 funcionarios distribuidos a lo largo del país, de los cuales 154 son de Santiago y solo 79 en regiones. Eso solo como para un elemento. Aquí hay senadores de la región de Antofagasta, hay 2 funcionarios. La región del Biobío, 3. Entonces, claramente, cuando estamos hablando de la distribución en la región metropolitana, Administración y Finanzas, 12 funcionarios. Gestión de Información, 13. Jurídica, 14. PADESU, no sé qué es lo que es el PADESU, 22. Patrimonio Histórico, 6. Patrimonio Natural, o sea, Patrimonio Natural tiene más que las 2 regiones que he señalado en funcionarios.
claramente hay una situación que creo que es digna de discutir. Este es un informe de la Contraloría, estoy leyendo un informe de la Contraloría, y dice, solo si me permite, presidente, una cosa que es ilustrativa. Sin embargo, y hay mayor abundamiento, cabe consignar que de acuerdo con lo informado por medio de correo electrónico 18 de julio del 2024 sobre esta materia, el Consejo señala que no cuenta con una nómina que identifique los cargos por funcionario, por lo que no fue posible verificar el número real de profesionales tales como arqueólogos, arquitectos, antropólogos, entre otros, que realizan las funciones necesarias para atender las solicitudes ingresadas al Consejo de Monumentos Nacionales. Yo creo que es muy importante tener a la vista esto, porque habiendo esa asimetría en funcionarios y teniendo casi el 70% en la metropolitana, esta sin lugar a duda, pero que no se pueda identificar los cargos por funcionario, particularmente en lo que atañe, en lo que estamos discutiendo, el número real de profesionales como arqueólogos, arquitectos, antropólogos, entre otros, es una situación que lo quiero tener, que creo que es importante tener a la vista. Este es un documento que me ha enviado el propio Ministerio y con la auditoría de la Contraloría General de la República. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, senador. Me queda súper poquito, entonces, pero no quiero dejar de responder que, bueno, eso, senador, para que usted sepa, está subsanado, pero quizás lo más importante de lo que usted menciona, y de verdad agradezco mucho la información que entrega en la sesión, porque cuando uno revisa por qué están los evaluadores en Santiago, es porque las autorizaciones están en el Consejo, como órgano centralizado. Y cuando hacemos el movimiento que pasen al servicio y revisamos el informe financiero que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo es fortalecer las regiones. O sea, cuando hablamos de los inspectores, son cargos regionales. Cuando hablamos de los evaluadores que van a poder ver las autorizaciones, no, exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo con el informe financiero es reforzar las regiones. Y eso para nosotros es súper importante y quizás, nuevamente, es bueno poder verlo en detalle en las sesiones que vamos a tener, porque compartimos el diagnóstico respecto a la importancia de que estén las capacidades técnicas en las regiones. Sí, subsecretario, solo un minuto. Necesitamos prorrogar. ¿Puede terminar la exposición en 10 minutos? Sí. Y sí puedo. con ello terminamos la sesión. Prorrogamos 10 minutos, por favor. Gracias. Ya. Voy a ser súper rápida, presidente, se lo prometo. Tenemos acá dos cosas importantes que ya lo habíamos mencionado. Estos son los instrumentos de gestión patrimonial. A la izquierda el vinculado material y a la derecha el inmaterial. ¿Ya? Tenemos los planes de gestión patrimonial. No voy a abundar en esto porque ya lo hablamos, ¿cierto? Pero son estos instrumentos de elaboración voluntaria que aprueban las direcciones en las regiones y contiene las acciones para garantizar la preservación, protección, difusión y sostenibilidad de los bienes que están declarados como patrimonio. Incluye los tipos de obras de intervención que no requieren autorización previa, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una gran... eximimos las autorizaciones. Y acá está la consecuencia del PCI, del Patrimonio Cultural Inmaterial, que son las medidas de salvaguardia, ¿cierto? Y esto no habíamos ahondado mucho, pero es que son aquellas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus aspectos. Entre estas medidas está el plan de salvaguardia. Nosotros ya hacemos esto en el servicio, hoy día estamos dando categoría legal, lo que tiene que ver también con el cumplimiento de convenciones de la UNESCO, la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, y la idea de los planes de salvaguardia es implementar las directrices, medidas, acciones y tareas específicas orientadas a garantizar que este patrimonio cultural siga existiendo, ¿ya? Y también contempla la investigación participativa de la que ya hablábamos en el procedimiento PCI. Para que nos hagamos una idea de un plan de patrimonio cultural inmaterial de salvaguardia, pensemos en el que yo siempre digo, porque es muy fácil, que son las alfareras de Quinchamelí y Santa Cruz de Cuca, para que ellas puedan continuar, para que esta tradición perdure en el tiempo. Tengo que trabajar desde el Estado en un plan de salvaguardia que incorpore la salud de las artesanas, ¿cierto?, de las alfareras, porque ocupan mucho sus manos. Tengo que preocuparme desde el Estado que puedan acceder a la materia prima, que es la greda. Tengo que preocuparme, por ejemplo, de trabajar con el Ministerio de Economía para la promoción de que ellas puedan vender sus tipos de trabajo, etcétera, ¿ya? Así que con eso cierro ambos aspectos, que es el plan de gestión y las medidas de salvaguardia, y pasamos a la última parte de la presentación, que son los delitos. Esta es una ley que establece delitos. Esto es relevante
muy relevante para el patrimonio cultural. Sabemos que cuando afectan el patrimonio cultural muchas veces decimos, bueno, ¿por qué es tan poco grave en Chile, cierto, esta afectación? Acá hay delitos contra el patrimonio cultural protegido por la destrucción, deterioro o inutilización de un bien perteneciente al patrimonio cultural material o un inmueble inherente al patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? La alteración de la apariencia de modo considerable, y acá hay se sancionará con pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 2.000 UTM, ¿ya? Luego tengo los delitos de tráfico ilícito. Eso también es súper importante. Perdón, esto, subsecretaria, ¿es una variación respecto de las penas actuales? Se agravan, y esta fue algo que trabajamos en conjunto con el Ministerio Público, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno revisa tanto las multas como los delitos, se agravan todas, ¿ya? Menor en su grado máximo, Alfonso, tú que eres bueno para eso, ¿te acuerdas? Menor en su grado máximo. Menor en su grado máximo es Hasta 5 años. de 3 años y un día, 5 años. 3 años y un día, 5 años. Pues, No es pena efectiva dentro de... Claro, te la vara. Ya, pero ¿y hoy día en cuánto está? podemos revisarlo, senador, pero si quieren, cuando discutamos este tema podemos traer el comparativo entre los actuales y los que estamos proponiendo. Sí, eso. Todos se agravan, pero es bueno que tengamos el comparativo para tener esa claridad. Lo correspondiente... Sí. Ya, y el segundo es importante porque es absolutamente nuevo, ¿ya? Y aquí lo que estamos haciendo es hacer carne la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Cuando hablamos del tráfico ilícito de bienes culturales en Chile y en América Latina en general, la mayor cantidad de tráfico tiene que ver con bienes arqueológicos, ya también paleontológicos, pero estamos hablando de, por ejemplo, objetos precolombinos, por poner un ejemplo muy concreto, y de la salida ilegal de esos bienes que están bajo tutela del Estado. Y esto es bien importante porque no lo tenemos en Chile, y esto es un trabajo que hicimos con aduanas, ¿ya? Que trabajan en torno a estas temáticas. Y lo que se hace es poner sobre la mesa el delito de contrabando, y el delito de contrabando se incurre cuando se introduzca al territorio nacional objetos que conforme al inventario de la institución respectiva pertenezcan a colecciones o piezas de un museo o entidad fin extranjera, o sea, previene que entren ilegalmente bienes a Chile, sin la debida autorización de la institución o entidad respectiva. En segundo lugar, que se introduzca al territorio nacional o se extraiga de él bienes pertenecientes al patrimonio cultural material o partes de bienes que formen parte integrante de un bien patrimonial en la categoría de patrimonio inmueble, sin la debida autorización del Servicio Nacional de Patrimonios Culturales o utilizando documentación falsa, adulterada o parcializada, que se introduzca al territorio nacional o extraiga de él uno más bienes pertenecientes al patrimonio material o partes de bienes que tengan que ver con la categoría de patrimonio inmueble, por lugares no habilitados o sin presentarlas a la aduana, y que se ejecute cualquiera de estas conductas respecto a objetos o inherentes a un elemento, expresión o manifestación del PCI. Esto es bien importante porque va también en la línea de acercarme la Convención Internacional de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales. En la siguiente diapositiva, para darle quizá información inicial, vamos a hablar de los delitos. Esta ley establece delitos. Las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando serán sancionadas. Aquí tenemos presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, multa de 1.000 a 1.500 UTM. Obviamente el comiso de los bienes, cuando estos correspondan a colecciones o piezas de museo o entidad extranjera. Lo mismo, tenemos presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo y multa de 1.500 a 2.000. Y el comiso de los bienes cuando corresponda a bienes pertenecientes al patrimonio cultural material o partes de bienes que formen parte integrante de un bien patrimonial en la categoría de patrimonio inmueble, que lo sean por el solo Ministerio de la Ley, por ejemplo, arqueología precolombina, es como que estáis diciendo, y tenemos con presidio menor en su grado medio, presidio menor en su grado máximo y multa de 1.000 a 1.500 UTM y el comiso de los bienes cuando correspondan a patrimonio material o partes de bienes que formen parte de patrimonio material en la categoría de patrimonio inmueble. Está mal, uno es mueble y otro es inmueble. Pido disculpas, vamos a corregirlo. El B con el C.
Parece que no es un error. Lo voy a revisar. O que lo sean por la declaración del Consejo de los Patrimonios Culturales o un objeto inherente a un elemento, expresión o manifestación del patrimonio cultural material incorporado al inventario. ¿Podemos traer ejemplos para que se entienda muy bien a qué nos referimos en cada uno de los casos y tengamos claridad de los delitos? Y ya para cerrar tenemos los delitos de transporte, compra, venta o comercialización de los bienes y objetos de contrabando. Se establece también la graduación de los delitos y las UTM a pagar. Y por último tenemos, para cerrar, porque esto lo vamos a ver en más detalle, los delitos de comercialización de patrimonio arqueológico o paleontológico, que también es bien importante, y la inspección, ¿cierto? En las últimas diapositivas hablamos de la inspección y las infracciones. La inspección, como dije, será ejercida por el Servicio de los Patrimonios Culturales. El programa, que es algo que yo mencionaba antes, cada inspección va a tener programa y el programa tiene que ver con el régimen autorizatorio. Están, por ejemplo, el cumplimiento de las resoluciones que se pronuncian de autorizaciones de intervención. O sea, si yo pido un permiso y me lo dan, alguien va a inspectar va a inspeccionar que se esté cumpliendo. Nos ha pasado que se solicitan permisos, se otorgan permisos en plazo y luego se ejecutan otras obras. Y eso es porque no tenemos inspección, ¿ya? Entonces es súper importante este punto. También dentro del programa de la inspección están los avisos previos de intervención, ¿cierto? Aquellas cosas que no requieren de autorización, pero se avisan y también están en el programa para inspeccionar. Y también el cumplimiento sobre los instrumentos de gestión, que ya hablábamos, ¿cierto?, con anterioridad, los planes de gestión. Bueno, está dentro del programa que si algo está dentro del plan, también se inspeccione que se ejecute dentro del marco acordado. El servicio también va a poder poner en el programa de inspección cosas que no están previamente contempladas, de acuerdo a las diferentes peticiones que haya en general. Y tenemos, por último, las infracciones, que esto también es una innovación. Todo lo que tiene que ver con inspección e infracción es nuevo, ¿cierto? Inspección, sanción, infracciones, acá hay muchas innovaciones. Sancionatorio administrativo, y esta es una muy buena pregunta, porque cuando uno se pregunta dónde están los funcionarios, inspectores e inspectoras están en la región, pero entendemos que no pueden ser parte del mismo ecosistema administrativo que quienes sancionan, ¿cierto? Por lo tanto, quienes sancionan están dependientes de la división jurídica. Entonces hay una separación entre quienes hacen los informes de inspección y quienes entregan la sanción. En Santiago. Exactamente. O sea, eso es importante porque es algo que se debate mucho cuando hay inspección y sanción en diferentes organismos. Y acá tenemos las infracciones. Las infracciones corresponden al Servicio Nacional de los Patrimonios Culturales, como lo decía antes, el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes infracciones: el incumplimiento de las autorizaciones de intervención vinculado al patrimonio material, la ejecución de intervenciones de bienes vinculados al material sin autorización previa, la ejecución de intervenciones pertenecientes al patrimonio cultural material distintas a las autorizadas, que son los ejemplos que yo he estado dando, el incumplimiento de los planes de gestión, o sea, todo lo que tiene que ver con el régimen autorizatorio que no se cumpla, para no alargar más. Y está por último la calificación de las infracciones, que vamos a ver en detalle, porque aquí puede haber preguntas, que son las gravísimas, las graves, las leves. Y también cómo este procedimiento sancionatorio se desarrolla desde la región hacia lo nacional, que es algo que también podemos ver más en detalle para que se entienda ese flujo. Pero esta lámina habla de ese flujo y cómo se parte del inicio, ¿cierto?, de cuando se ve una afectación o una infracción, a la formalización de los cargos y la resolución final, ¿cierto?, vinculado a ese procedimiento. Y con eso, presidente, exactamente, termina la presentación. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Perdón, ¿quieres hablar? ¿Decir algo? Yo creo que con esto ya concluimos con la fase de presentación. Dado que tenemos este trabajo, espero que podamos comenzar a votar y ojalá sacar este proyecto que lleva tanto tiempo. Entiendo que hay voluntad del Ejecutivo de hacerlo. Así lo han manifestado no solamente el Ministerio de Cultura, la Subsecretaría, SECPRES también. Están trabajando los equipos de asesores legislativos. La SECPRES también pidió integrarse para
tratar ojalá de sacarlo en los plazos. Queda poco tiempo, estos proyectos suelen fracasar al final, así que yo le tengo un poco de susto, pero creo que vamos más o menos bien aspectados y encaminados, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.